Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de la investigación de mercado. Para poder conversar sobre esto debemos saber algunas cosas, como por ejemplo debemos investigar antes de emprender. Los expertos dicen que utilizan una serie de herramientas para poder realizar estos estudios de mercadeo. Esto lo hacen con la finalidad de poder ubicar exactamente el producto o el tipo de emprendimiento con el cual podría surgir de forma exitosa una empresa o un negocio. Es importante saber los resultados de este tipo de investigación, ya que con ella podemos conocer los tipos de clientes, el tipo de zonas, el tipo de mercado que se mueve allí, las necesidades que tienen los clientes y, por supuesto, visualizar de forma práctica lo que es si el emprendimiento tendría éxito, sí o no. Tenemos lo que es productos y servicios a partir de las necesidades. Esto lo hacemos con la finalidad de poder establecer realmente qué productos y qué servicios se necesitan dentro de una zona específica donde vamos a instalar o montar nuestro propio emprendimiento. Las familias generalmente ven como necesidad situaciones como bienes y servicios, recursos, y esto nos genera una visión de más o menos qué podemos establecer dentro de una zona. Es decir, productos o qué tipo de productos podemos emprender en ese tipo de comunidad con ese tipo de clientes. Eso también se debe reconocer lo que es la parte de los gustos, la mentalidad, qué necesita, qué no hay, qué puede venderse con más facilidad, sobre todo lo que es la parte de los gustos de las comidas. Por ejemplo, qué comida sí puede venderse, qué comida no se puede vender en esta zona porque debido a que no la van a consumir. Entonces, ese tipo de recursos son los que nosotros debemos visualizar y para eso nosotros tenemos que hacer realizar la investigación. La parte de lo que es la necesidad o carencia, por ejemplo, tiendas de ropas, de zapatos, de prendas, juguetes, algún tipo de necesidad de básica que tenga la persona y no exista dentro de esa zona. Cuando hablamos de la parte de lo que son los bienes, tenemos un gráfico bastante explicativo sobre lo que los bienes representan. Realmente pueden ser bienes tangibles y no tangibles. ¿Qué significa eso? Lo tangible es lo que podemos tocar y lo intangible es lo que no podemos tocar. Ejemplo de ello, lo tangible en el caso de, por ejemplo, las computadoras. Lo tangible de las computadoras serían los mouse, los teclados, los monitores. También tenemos los audífonos, los parlantes, las impresoras, los CPU. Eso es lo físico, lo tangible. Lo intangible sería en este caso los software como Word, Windows, por ejemplo, WhatsApp, aplicaciones, plataformas, navegadores. Esa es la parte intangible, ya que es la parte lógica que no podemos tocar. Entonces, eso es un claro ejemplo para que ustedes puedan ver con la parte de la clasificación de los bienes. Entre ellos tenemos también lo que es la parte de los tipos de bienes. En este gráfico podemos ver que según la escasez puede ser libres, es decir, que no tienen espacio, como la luz, el sol, el viento, y económicos que tienen precio y son bienes escasos, como por ejemplo agua embotellada. También tenemos lo que según la función económica, que también nos dice que hay varios tipos y está clasificada de consumo, en el cual se clasifica como duraderos y no duraderos. Estos, los duraderos, puede ser como les hablaba de las computadoras.
Y los no duraderos son los que desaparecen una vez consumidos, como helados, comidas, entre otros. Los de inversión, como bienes de capital, que vienen siendo los comprados, que pueden tener un beneficio, como terrenos, maquinarias, casas, entre otros. En la parte de según la actividad, tenemos este tipo de bienes que son intermedios y los finales. Los intermedios que vienen siendo lo que se emplean transformados como muebles de maderas, entre otros. Los finales son lo que son actos para el consumo como la mesa, ¿verdad? Es decir, lo intermedio es que yo compro la madera y el final es que yo con esa madera hice la mesa. En la parte de según la propiedad, tenemos que los públicos es que ninguna persona es excluida en la utilización de ese bien, como los parques, las plazas, entre otros. Los privados es que solamente son usados por ciertos dueños, como una moto, un carro, una bicicleta, entre otros. Según la renta, me dice que tenemos los normales y los inferiores. Los normales, que son cantidades demandadas, aumenta la renta y a ellos se divide en superiores y de primera necesidad. Superiores se considera que son de lujo, como un yate, un barco o cosas como esas, o por ejemplo un jet o un avión privado. De primera necesidad tenemos que serían los esenciales, que son como lo de la supervivencia, como el pan, porque es algo que consumimos todos los días. Y por último, tenemos los intangibles, que en estos intangibles era lo que yo les explicaba hace rato, que son bienes no físicos, no se pueden tocar, utilizados a largo plazo, que puede ser como bienes intelectuales, como patentes, marcas comerciales, franquicias, derechos de autor, de escritura, de libros, de canciones, entre otros. Cuando hablamos de la parte de lo que son los servicios como tal y lo reflejamos de esta forma, los servicios vienen a representar realmente el bien que de forma intangible, como por ejemplo la luz eléctrica, la parte de lo que es atención médica, la docencia, el transporte, los servicios que pueden ser públicos y privados y mixtos. Esos servicios son definidos como heterogéneos porque nunca podrán ser idénticos por diversas variables. Para comprender realmente lo que el tema que estamos discutiendo es que de los factores productivos, que son los recursos escasos, que estos no mueven realmente lo que es la producción y los bienes. Y estos mismos suele producir lo que es la satisfacción a las necesidades. Y los productos vienen siendo los bienes obtenidos durante lo que es el proceso de producción. Es importante establecer que la economía es parte de todo lo que es este proceso y todo este proceso se realiza para adquirir un bien, es decir, ya sea un inmueble o un mueble. Dentro de la que situación que sigamos con el tema, tenemos lo que son los recursos y estos recursos se clasifican en los siguientes. Por ejemplo, tenemos el primero que me dice que tengo que son recursos naturales. En la parte de los recursos naturales, esto me dicen que tenemos los renovables y los no renovables. Dentro de los renovables tenemos como, por ejemplo, la energía eólica, tenemos que todo lo que sea de explotación sostenible, es decir, ecológico, la energía solar, los bosques, los mares, el viento. Dentro de los que no son renovables, entre ellos, uno de los más importantes del mundo como el petróleo, también tenemos el carbón, también tenemos los minerales, los yacimientos de minerales que no son renovables. Dentro de los otros recursos
que se clasifican según el grupo, tenemos el de trabajo y capital humano. Este realmente comprende lo que es la intervención humana necesaria para obtener lo que es los productos y que esos mismos se transformen en bienes y servicios. El trabajo viene siendo lo que es la acción que el ser humano emplea para producir los servicios, llamado también mano de obra. Cuando los trabajadores tienen una formación y una experiencia que permite que produzcan más el capital humano, el personal importante que debe tener tu empresa, porque no se trata solamente de un título, incluso hay electricistas que no son ingenieros eléctricos y no tienen título, pero son excelentes trabajadores y tienen una vasta experiencia en la parte de electricidad. Entonces es importante que el capital humano, o sea, es decir, el capital humano que vas a utilizar dentro de tu empresa o dentro de tu emprendimiento, sea una persona con experiencia demostrable. ¿Sí? Entonces, bueno, ok. En el tercer grupo que tenemos acá, tenemos el capital físico. Eso se trata como de máquinas, herramientas que nos sirven para instalar productos o dar servicios. Estos mismos pueden producir más bienes. Es realmente lo que es el factor clave para el crecimiento del emprendimiento. Y por último, tenemos la parte del empresario y el emprendedor, que este es la persona encargada que debe organizar, dirigir y controlar todo el resto de los demás factores. Si el emprendedor no asume los riesgos, pues obviamente no vamos a saber qué resultados va a obtener durante el proceso productivo. Es importante que podamos establecer todos este tipo de recursos y poder identificarlos para poder manejar nuestros emprendimientos. Cuando hablamos de la parte de las características de las necesidades, estas se deben a las necesidades que aumentan siempre y cuando queremos lo que es por un tiempo limitado. Las necesidades, según se establecen por si son ilimitadas, si se sienten de manera diferente, las necesidades pueden producir satisfacción o realmente las necesidades normalmente no son fijas. En la parte de lo que son las características de las necesidades, cuando hablamos de este tipo de características, tenemos también que las necesidades se sienten de manera diferente. Es que hay factores que hacen que las necesidades sean distintas para cada persona. Es decir, usted va a la consulta médica de un médico general y todos no van por la misma enfermedad, todos van por una necesidad totalmente diferente. Es igual cuando mandamos a hacer publicidad o en ese caso, en la parte de la publicidad, pues las personas realmente todas van por una publicación totalmente diferente, no a copiarse de otra publicación o publicidad de otra empresa. Una necesidad que pueda satisfacer de varias maneras. Esto se refiere a que las personas compartimos la mayoría de las necesidades como seguridad, alimentación, comunicación, transporte, entre otras. Las necesidades no fijas, esas varían con el tiempo y la evolución depende de lo que es la sociedad y por supuesto también depende de la tecnología, ¿no? Cuando una necesidad es satisfecha, surge una o varias derivadas de la misma. Es decir, allí es donde salen las personas que te recomiendan o recomiendan tu emprendimiento porque se sienten satisfechas con el servicio que le abrí dado. En la parte de la clasificación de las necesidades tenemos que las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias son todas aquellas que es necesario satisfacer para poder sobrevivir, como la alimentación, el vestido y la vivienda. Las secundarias son todas aquellas que permiten aumentar el bienestar al cubrirlas, como por ejemplo ropa de marca. Las necesidades que vamos a ver a continuación son las de Abraham Maslow. Es uno de los precursores del emprendimiento, el cual ha establecido lo que es la pirámide donde se escalona por nivel
cada una de las necesidades. Si son fisiológicas, hablamos de alimentación, respiración, descanso, entre otras. Si es de seguridad, hablamos de seguridad física, salud, propiedad, familiar, empleo. Si es sociales, hablamos de afectos, cariño, amor, comprensión, amistad. Si es de reconocimiento, estamos hablando de respeto, confianza, autoestima, reconocimiento. Y cuando hablamos de autorrealización, estamos hablando de desarrollo personal y evolución de problemas. Por ejemplo, educación acelerada es realmente un potencial de desarrollo personal, ya que ustedes han decidido terminar su bachillerato siendo adultos, y eso es un crecimiento personal para cada uno de ustedes, y felicitaciones por ello. Para continuar con las técnicas para la detección de necesidades, tenemos que existen varias técnicas que pueden agruparse en 3 categorías. Indicadores, esa me habla de lo que es que proporciona la necesidad y proporciona la información analizada a través de una identificación de problemas y detección de necesidades. Cuando hablamos de técnicas cuantitativas, hablamos de cuestionarios o encuestas que de forma contable, a través de estos instrumentos, puede recolectar una cierta información y darnos una opinión de la sociedad con respecto a los productos, servicios, temas, entre otros. Cuando hablamos de técnicas cualitativas, es la búsqueda del consenso, es decir, que por medio de una percepción o en el caso de una opinión. Para el establecimiento de lo que son las prioridades, una vez identificadas las prioridades de las diversas necesidades, hay que visualizar los problemas y se considera cuáles son las más urgentes y las más importantes de resolver, ya que los recursos y los tiempos son realmente limitados. Además que puede variar según la necesidad, puede ser consecuencia de otra. Entonces, para ellos tenemos como número 1 determinar lo que es la parte de los criterios a seguir para la valoración de las prioridades. Luego tenemos realizar la presentación de los problemas y por último el estudio y clasificación de los problemas o las necesidades. Ejemplo de algunos productos, bienes públicos o servicios públicos, tenemos lo que dentro de productos duraderos tenemos ropa, zapatos, electrodomésticos, autolibros, bienes como carteras, patrullas, reservas naturales, eso en el caso de bienes públicos. Para la parte de servicios tenemos electricidad, registro civil, agua potable, salud pública, entre otros. Muy bien, y para finalizar, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.